La antigüedad del ser humano se ha preocupado por desarrollar ciencias que le ayuden en su vida, en lo cotidiano. Una de estas ciencias es la matemática, pues con ella se estructura prácticamente la vida moderna, desde Babilonia hasta la civilización maya, desde China hasta los árabes, los indios que inventaron nuestros números. Indios de la India, para especificar la diferencia entre indostanos y a lo que nos llamamos indios en nuestro lado por mala educación traída por los españoles, pero eso es otro tema a tratar. Bien, entonces parte de este desarrollo es el nacimiento y crecimiento y desarrollo per se de la geometría, la cual nos ayuda a estructurar el mundo físico, a crear mecanismos, a crear estructuras para vivir mejor y para vivir en general. Un ejemplo patente sería en construcción y arquitectura. Los ángulos rectos tienen 90 grados, se usan para colocar puertas, ventanas o baldosas para asegurar que queden perfectamente alineados. Ángulos complementarios. En un marco de madera, si una pieza está a 30 grados, la otra debe estar a 60 para completar el ángulo recto. Estos son conceptos básicos respecto a ángulos que tomamos por sentado y sin embargo tenemos que tomar muy en cuenta para la construcción y edificación de una obra de cualquier tipo para que ésta no se nos venga abajo. Transporte y movilidad. Ángulos de giro. Al manejar un vehículo, el volante se gira formando un ángulo que determina la curvatura de la trayectoria. Ángulos alternos internos. Se aplican en el diseño de carreteras y puentes para calcular inclinaciones seguras. En los deportes, los ángulos de lanzamiento para el baloncesto, el jugador calcula el ángulo de tiro para que el balón entre en el aro. Ángulos opuestos por vértice. En el billar, cuando una bola rebota en la banda, el ángulo de incidencia es igual al de reflexión. Caveat, llamada de atención que hasta en el entretenimiento tenemos que utilizar estos conceptos. En nuestra vida cotidiana, nuevamente, aunque considero que anteriormente estábamos también hablando de la vida cotidiana, tenemos los ángulos interiores de un triángulo. Al diseñar un techo de aguas, los ángulos de las vigas deben sumar 180 grados. Ángulos suplementarios. En lámparas de escritorios, el brazo articulado se ajusta formando un ángulo que permite iluminar distintas zonas. Para la naturaleza o nuestra conjugación con la naturaleza, tenemos ángulos de elevación. Al observar la altura de un árbol, de un edificio, se mide el ángulo desde el suelo hasta la cima para calcular su altura con trigonometría e inclusive calcular distancias a partir de estos datos. A nivel científico ya profundo, ángulos de incidencia solar. Los paneles solares se colocan en un ángulo específico para captar la máxima radiación, entre otros usos. Bien, estas serían, digamos, algunas de las aplicaciones de los ángulos a nivel cotidiano. Por otro lado, tenemos la importancia del cálculo de áreas y perímetros y sectores circulares en el entorno. Por ejemplo, nuevamente en construcción y arquitectura, donde el perímetro de un terreno rectangular se calcula a partir de cierta fórmula que incluye sus lados. Se utiliza también para el área de un piso cuadrado. En el transporte y urbanismo se tiene que calcular el área de una rotonda a través de la fórmula de área circular. El perímetro a través de la longitud de la circunferencia. En deportes se puede calcular el área de una cancha donde se vaya a jugar, el perímetro de una cancha de baloncesto. Y en la vida diaria, pues inclusive para calcular el área y el perímetro que utilizan los muebles y poder acomodarlos dentro. O el perímetro de un jardín triangular que, por ejemplo, se calcula sumando todos los lados. Básicamente, de manera sencilla, para acercar un terreno, dependiendo de la forma, se aplica por ejemplo, la fórmula del rectángulo, que es perímetro igual a 2 por A más B. Un cuadrado con piso de habitación, donde es lado al cuadrado. Una rotonda, donde se calcula su área interna, que va a ser igual a pi r al cuadrado. Una cancha de fútbol rectangular, que es lado por lado independientemente de sus longitudes, que sería A por B para el área. Y por ejemplo, reiterando lo del triángulo, que sería para su parámetro sumar los tres lados cualesquiera que sean. Siempre hay fórmulas específicas tanto para
calcular área como para calcular perímetro, y son muy importantes para saber la distribución espacial tanto de un área a ocupar como de un área libre que necesitemos en nuestra vida diaria. En conclusión, la evolución, el desarrollo de la humanidad no se pudo dar sin la existencia de las matemáticas y mucho menos sin la existencia de la geometría y a su vez trigonometría y iteraciones más complejas de la misma, porque no hubiésemos sido capaces de crear todo en lo que vivimos, todo con lo que vivimos, todo lo que utilizamos para vivir. Hay que hacer mucho hincapié con los estudiantes, con los jóvenes el día de hoy, puesto que la mayor importancia está focalizada en la obtención de dinero. No porque anteriormente haya sido algo que no se tomase en cuenta, pero es tan predominante que hacer cualquier monería en una red social es mucho más importante que saber calcular el área del terreno donde vas a vivir. Es un comentario muy personal, muy aparte, pero creo que es muy importante hacerle hincapié a los jóvenes. Yo como docente de profesión anteriormente, hace muchos años, puedo decir que se puede crear influencia. Y la influencia se crea con cariño y con conocimiento. Gracias.